buenas. Profe, ¿y los puntajes ya los activó? Ya los activé, los acabo de activar recién. Ya, profe. Primero miren su puntaje cada uno y de ahí comenzamos. Voy a comenzar con la pregunta 10. Les doy tiempo para que miren sus puntajes. La pregunta 10 la tuvo buena, de acuerdo a la estadística que yo tengo, el 0% del curso. El 67% puso la alternativa A. Se les fue multiplicar por 7 lo que consiguieron, porque la alternativa correcta era la B. El promedio que ustedes conseguían de 7.000 era el promedio semanal y les pedían el promedio durante 7 semanas. Por lo tanto, eso había que multiplicarlo por 7. La gran mayoría puso como respuesta 7.000, el 67%. El 22% puso 9.100, un 11%, 63.700. Les doy entonces 2 minutos para que vean y de ahí reviso esa pregunta. Parto entonces, ¿les parece? Me dicen, en 3 salas de cine, PQR se exhibe durante 7 semanas seguidas una película chilena que registra una asistencia de público en dichas salas en la razón de 3 es a 4 es a 6. Si la asistencia promedio semanal en la sala P es de 2.100, entonces esto es promedio semanal. Q, promedio semanal R, promedio semanal P, 2.100 partido por 3. Eso me queda 700. Si yo sumo los antecedentes y sumo los consecuentes, el promedio está en la misma razón de 700. Entonces, Q más R, promedio semanal, partido por 10, es 700. Q más R, promedio semanal, es 7.000. Me pedían 7 semanas, por lo tanto el promedio de las 7 semanas en las 2 restantes era 7 por 7.000, 49.000. Perdón, sí, 49.000. ¿Entendieron dónde se equivocaron ahí? Sí, profe. Fue más como un error de lectura. Exacto. Nada más que lectura. Se olvidaron que era promedio durante 7 semanas y no promedio semanal. Ahora busco el porcentaje mayor y subo al 11%, no, perdón, hay otra con el 0%, que es la 26. Voy a la pregunta 26. Esta pregunta la tuvo buena el 0%. Me indican triángulo, rectángulo. Me indican que CD es una altura en el dibujo y DE también es otra altura. Por lo tanto, tengo Euclides.
Fíjense bien, AD por BD por Euclides no es CD al cuadrado, y por otro lado, eso al cuadrado por Euclides no es BC por CE. Entonces, planteamiento 1 verdadero. Planteamiento 2, están relacionando AD, BE, CD, DE. Si me fijo bien, esto se relaciona en ese triángulo y en ese triángulo. Por lo tanto, voy a mirar alfa, beta. Alfa, beta, reconozco semejanza. Alfa, en este caso se relaciona con BE, está ahí abajo. Beta, DE, ahí abajo. Alfa en el otro, CD, beta, AD. Entonces no tengo CD por DE, es BE por AD, ¿correcto? Planteamiento 3, DE está ahí. CE está ahí. Por lo tanto, estoy relacionando ese triángulo con BE, DE. Es decir, estoy relacionando ese triángulo con ese triángulo. Entonces vamos viendo alfa. En este caso BE está ahí abajo. Beta, DE ahí abajo. Alfa en el otro, DE, beta, CE. Entonces, no tengo eso es a eso como eso es a eso. Eso es equivalente a decir eso es a eso como eso es a eso. Por lo tanto, planteamiento 3 también era correcto, ¿no? Es decir, había que fijarse en Euclides y ordenar la información. ¿Entendieron la pregunta 26? Profe, a mí no me quedó claro la 1. A ver, vuelvo a la 1. Fíjate bien, por Euclides, P por Q no es HC al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. Entonces eso es CD al cuadrado, ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, A no es P por C, A cuadrado no es P por C. ¿Sí o no? Sí, profe, ya entendí, gracias. ¿Te das cuenta que estaba ahí? Sí. Gracias. Ahora voy a la pregunta, subo al 11%. Perdón, sigo con el 0, todavía queda otro más con 0, disculpe. La pregunta número 30. Me dan la recta, tiene pendiente 2. La recta si se rota en 90 grados, consigo una recta perpendicular, por lo tanto la pendiente perpendicular es el opuesto del recíproco de la otra, es decir, menos un medio. Si la recta L1 se rota en sentido antihorario respecto de su coeficiente de posición, mantengo el coeficiente de posición, entonces no consigo esa nueva recta. ¿Estamos de acuerdo? No entendí esa parte, pero... A ver, fíjate bien esta recta. Esa recta, la gráfica,
corta ahí y es más o menos algo al estilo de eso. ¿Estamos de acuerdo? Las rotas en torno al coeficiente de posición y las rotas en cuanto en 90 grados, ¿no? Antihorario, sí. Da lo mismo. La rota horario o antihorario. Me da la misma regla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo que la pendiente perpendicular es menos un medio? Sí. Y no tienes el coeficiente de posición, es el mismo. Entonces no tienes la ecuación de la recta, dada la pendiente, dado el coeficiente de posición, donde la pendiente es menos un medio x más 5. Esa es la recta perpendicular a la original, ¿no? En el coeficiente de posición. ¿Estamos de acuerdo? Creo que yo no entiendo por qué es menos un medio. A ver. Acuérdate que m por m perpendicular no era menos 1. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces la pendiente m perpendicular no es menos 1 partido por m. Ah, ya, sí. Y m era 2, ¿no? Sí, ¿Ahí te acuerdas? sí. Entonces fíjate tú, la pendiente perpendicular era menos un medio, el coeficiente de posición se mantiene 5. Entonces la recta original, o sea, la recta que me están pidiendo es menos un medio x más 5. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Me pide el corte con el eje de las abscisas. ¿Vamos? Entonces, me están pidiendo ese punto. Para conseguir ese punto, tomo i igual a 0. Por lo tanto, que tengo 0 es menos un medio x más 5. Multiplica todo por 2. 0 es menos x más 10. X no es 10. Corta el eje de las abscisas en el punto 10,0. ¿Ahí lo entendieron? Se te aclaró, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces voy a ir a la pregunta que está con el 11% buena, bajo a la pregunta 31. Me dan un triángulo cuyos vértices son menos 3, 0, vértice A, 5, 0, vértice B, vértice C, 2, 6. Y me piden es intersectado por la recta de ecuación 2x menos y igual a 0. Es decir, la recta es y igual a 2x. Ahí tengo la recta. Intersecta a ese triángulo en el origen y el punto E. ¿Vamos? Profe, ¿cómo sacó el punto D? ¿Qué cosa? El punto D, ¿cómo supo que iba a...? No, porque fíjate tú, la pendiente es 2. 1, 2. Por lo tanto, de alguna forma está por ahí. ¿Estamos? Ah, Ese punto todavía no lo determino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? sí, profe. Como tengo esa recta y tengo esos dos puntos, determino esa recta. Es decir, la pendiente y un punto. Y el punto tomo 5, 0. Para sacar la pendiente, ¿qué hago? 6 menos 0
partido por 2 menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Por x menos 5 más 0. Y esa es la ecuación de esa recta. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? A ver, fíjate bien. Necesito sacar la ecuación de esa recta para culminar el punto de intersección de esa recta, con esa recta poder determinar el eje. ¿Estamos de acuerdo? Porque me piden el área de ese triángulo. Tengo la base que es 5. Necesito la altura. Y la altura viene dada ¿por qué? Por la ordenada desde el punto E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Entonces necesito sacar esa recta e intersectarla con esa otra recta. Tengo el punto B y C. Dado 2 puntos, entonces tomo ¿qué? 6 menos 0 partido por 2 menos 5, y ahí está la pendiente. Dado 2 puntos, ¿no? Luego eso que es x más 5, perdón, x menos 5 más 0. Y ahí tengo la ecuación que estoy buscando. Ordeno eso. Me queda 6 partido por menos 3 menos 2. Abro eso. Me queda menos 2x menos 2 por menos 5 más 10. Entonces busco la intersección de esas dos. ¿Estamos? Como me interesa el y, ¿qué hago? Como el x es el mismo, el y es el mismo en la intersección, sumo las ecuaciones. Y no me queda 2y es 10, por lo tanto la altura y es 5. Entonces, ¿qué tengo? Base por altura partido por 2. ¿Entendieron cómo lo vi ahí o la miro en la pizarra? ¿Lo podría ver en la pizarra, por A favor? ver, fíjate lo que te están dando. Me están dando en el plano cartesiano 3 puntos. 1, 2, 3. El punto A, coordenada menos 3, 0. El punto B, coordenada 5, 0, es el punto B. Y me dan el punto C, coordenada 2, 6. Ese es el punto C, coordenada 2, 6. Entonces, tengo esa recta, ¿sí o no? Y tengo el triángulo ABC. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Y me dan una recta. Y la recta que me dan es y igual a 2x. Y me dicen que intersecta el triángulo en el origen y en un punto E. Pendiente 1, 2. Por lo tanto, más o menos por ahí está el punto E. ¿Estamos de acuerdo? No, eso último. Tampoco lo entendí bien esa parte. Fíjense ustedes, esa es la recta. Es esa recta. Esa recta no pasa por el origen.
¿Sí o no? Por el X. Igual a 2x. No pasa por el origen. Sí. Grafíquenla. ¿Qué pendiente tiene? 2. 1, 2. Ahí no está la pendiente. Pasa entonces por ese punto y por ese punto. ¿Sí o no? Ya, sí. Entonces la extendí y corta en el punto E. ¿Desconozco esas coordenadas? No. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Necesito entonces determinar qué. El área de ese triángulo, ODE. ¿Sí o no? Si me fijo bien en ese triángulo, no tengo la base. OB es 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si logro determinar la altura Sí, gracias. Así. y no determino todo, ¿sí? Sí. Y la altura no corresponde a la ordenada de ese punto, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a buscar? La ecuación de la recta. Pasa por el punto B y el punto C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan la ecuación de la recta dado dos puntos? Y es igual a ¿qué? I2 menos I1, X2 menos X1, X menos X1 más I1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces voy a tomar esto como I1, perdón, X1 I1, X2 I2. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué me queda? ¿Y qué sería? 6 menos 0 partido por 2 menos 5 por X menos 5 más 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Entonces ordenen eso. Me queda I es menos 6 partido por menos 3. ¿Estamos de acuerdo? X menos 5. Simplifiquen. Me queda menos 2. Abra. Y no es menos 2x más 10. Sí. Y ese punto no es la intersección de esa recta con esa recta. Entonces I igual a 2x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces fíjense bien lo que estoy mirando. Como el X y el Y es común, es el que estoy buscando y me interesa el H, puedo sumar las ecuaciones. Sumen. ¿Qué me queda acá? 2i. Al sumar eso no se anula. Sí. Y no me queda acá 10, porque acá le estoy sumando 0 al 10. Sí. Entonces i no es 5. Sí. Entonces la altura no es 5. ¿Y eso para qué apareciera el 5? Ah, ya lo... Divide por 2. Ah, ya. Sí. Entonces la altura es 5, ¿no? Y el área no es base por altura partido por 2. Entonces la base no es 5.
5 por 5 partido por 2. 25 partido por 2 no es 12,5. Ahí se les aclaró cómo hacer el ejercicio. Sí, profe, gracias. Gracias. ¿Todos lo tienen claro o hay alguien que tenga duda? Entonces, si no hay duda, estaba en la pregunta 31, la tuvo buena el 11%. Subo a la pregunta número 22, que también la tuvo buena el 11%. Perdón, estoy corrigiendo, ya no importa, ya estoy con una estadística. Estoy con una estadística equivocada que no es del curso. ¡Qué horror! Bueno, no importa, va a servir igual. Perdón, me equivoqué de curso en la estadística. La estadística del curso nuestro está mejor que la que estoy mirando. Voy a seguir la que estoy mirando, porque ya llevo demasiado rayado acá. Voy a la pregunta número 22. La tuvo buena el 11% del curso. A ver, déjenme por pasar a la estadística mejor del curso nuestro. La 22 la tuvo buena el 75%. Regreso a la estadística del curso nuestro. Disculpen, agarré una estadística equivocada. Por suerte me di cuenta. Voy a la pregunta número 10. No sé si la he visto antes o no. Sí, la vi. La pregunta 10 la tenía buena el 13% del curso. Déjenme revisar de a poco, porque la estadística del curso nuestro es mejor que la que estaba mirando. La pregunta 30, que también la vi, no es el 0, la tiene buena el 13% del curso. Y ahora regreso entonces a la estadística del curso. Sí, ahí la reviso. Voy entonces a la pregunta número 4. La tuvo buena el 25% del curso. Disculpen el lapso, pero me metí con la estadística del curso que está después de ustedes. Ahí. La tuvo buena el 25% del curso. Luisa vendió un anillo a Claudia en pesos. Ese es el precio de la venta. Con una ganancia del 70%. El 70% de la ganancia es sobre el costo. Por lo tanto, es el costo más el 70% del costo, factorizamos. Simplifico acá por 10. El entero más 7 décimos, 17 décimos de C sub 0. Por lo tanto, aíslo el costo. El costo no es 10 partido por 17 del precio de venta. ¿Entendieron lo que hice ahí entonces? Porque le di 17 y... Fíjate bien, el entero más 7 décimos no es 17 décimos. Ah, ya. Y debo aislarse el sub 0, que es el costo, ¿no? Sí. Lo aíslo. Regresé a la estadística del curso. Si ya miré la pregunta, me avisan. La pregunta 26 también la tuvo buena el 25%, ya la corregí. Subo ahora al 38% de buena. La pregunta número 12.
No, no la he corregido todavía. Voy a la 12. Me dan el sistema de ecuaciones. ¿Cuándo había solución única? Cuando las pendientes eran distintas o el coeficiente que acompaña a las X, la razón entre 2 y 3 y la razón entre menos K menos 1 y 4 es distinta. ¿Estamos de acuerdo? Acomodé el signo acá y lo puse 1 menos K. Multiplico cruzado 8 distinto de 3 menos 3K. Entonces 3K es 3 menos 8 menos 5. K es distinto de menos 5 tercios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe, yo me equivoqué en el igual, que puse la I. ¿Pusiste esa? Sí. El 38% puso B, 25% puso A, un 13% puso D. ¿Cuándo ingresaste el puntaje tuyo? Casi recién. O sea, cuando empezó la clase en el Ya, por eso es que no me figura acá, correcto. Entonces aumentamos, qué rico. Sigo buscando entonces las preguntas que tuvieron 38% de buena. Está la pregunta número 39. En un dado cargado, la probabilidad que salga un número impar es el triple de la probabilidad que salga un número par. Entonces, la probabilidad que sea impar es a 3, como la probabilidad que sea par es a 1. Como esto es una serie de razón, sumo los antecedentes, sumo los consecuentes y estoy en la misma razón. Y la suma de las probabilidades es 1. Entonces, la probabilidad que sea impar es a 3 como 1 es a 4, la probabilidad que sea impar es 3 cuartos, la probabilidad que sea par es 1 cuarto. Se lanza... Profe, no entendí eso. Yo tampoco entendí eso. A ver, míralo en la pizarra. ¿Qué es lo que te están indicando? La probabilidad que salga impar es 3 veces la probabilidad que salga par. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la probabilidad que salga impar más la probabilidad que salga par no es 1. Sí, sería el total, ¿no? Sí, puedes sustituir eso ahí. Lo estoy mirando de otra forma. Entonces no me quedan 3 veces la probabilidad que sea par más la probabilidad que sea par es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto, 3 veces la probabilidad que sea par más la probabilidad que sea par, 4 veces la probabilidad que sea par es 1, la probabilidad que sea par no es 1 cuarto. Ah, ya. Sí, Entonces la probabilidad que sea impar no es 3 cuartos. ¿Vamos? ¿Eso cómo lo miré yo? La probabilidad que sea impar
es a 3, como la probabilidad que sea par es a 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Sí. Eso no lo entiendo, profe. A ver, fíjate bien. Si tú divides esto por 3, ¿no te da eso? Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero si yo lo divido por 3, ¿no serían los 3? Divides por 3 acá, divides por 3 acá, ¿no te da eso? Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y fíjate que esto es una serie de razón. Y cuando vimos razón y proporción, serie, sabíamos que si sumábamos los antecedentes y sumábamos los consecuentes, estamos en la misma razón anterior. Por lo tanto, esto me queda la probabilidad que sea impar más la probabilidad que sea par, partido por 3 más 1. Por lo tanto, la probabilidad que sea impar es a 3, como la probabilidad que sea par es a 1. La suma de las probabilidades es 1, la suma de los consecuentes 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Estoy bien. La materia de razón y proporción que vimos. ¿Por qué arriba le da? ¿Qué cosa? ¿Por qué le da un cuarto? O sea, al de arriba le da el número 1. Porque date cuenta, la probabilidad de impar más la probabilidad de par no es 1. Y 3 más 1 no es 4. Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tengo diferentes maneras de mirar el ejercicio. O lo miro de esta forma, o lo miro de esta forma, y llego a ambos al mismo resultado. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros vimos razón y proporción, ¿o no, dentro de la materia? Sí. Entonces, dense cuenta, esto no es un cuarto, la probabilidad que sea impar partido por 3 es un cuarto. Entonces la probabilidad que sea impar no es 3 cuartos, y la probabilidad que sea par no es un cuarto, no llego a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero yo en realidad no sé, no lo hubiera visto así en realidad, o sea, no lo vi así en realidad cuando lo... Escúchenme, si no lo pueden mirar así, mírenlo así, que es lo mismo. Porque esto es lo que nos decían, ¿no? Ya. Entonces la suma no es 1. Podía sustituir eso ahí. Ya. Sumo, consigo eso, ¿no? Entonces la probabilidad de que sea par es un cuarto, la probabilidad de que sea un par es 3 cuartos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es que yo lo vi mal y creo que cometí el error porque puse que la probabilidad de que sea par era un medio. Entonces, como era 3 veces, eso sería 3 medios, pero entonces tenía que cancelar. ¿Por qué no podía ser un medio? Porque era un dado cargado. Por eso no era un medio. Cuando te digan dado cargado, si no te hubieran dicho eso, era un medio. ¿Estamos? Pero te decían acá cargado, por lo tanto lean la información. Y cargado de esa forma, de esa. Entonces date cuenta de lo siguiente, por favor. Si al lanzar los dos dados, al lanzar el dado 2 veces, está claro que al lanzar el dado 2 veces, un lanzamiento no depende del otro, ¿no? Por lo tanto, son independientes. ¿Cuál es la probabilidad que ambos sean impar? Entonces que sea impar el primero y impar el segundo. Al ser independientes es el producto. Por lo tanto, no es 3 cuartos por 3 cuartos, 9 16avos. ¿Están de acuerdo con lo que estoy mirando, no? Sí,
Voy a seguir buscando porcentajes. Qué rico, porque ahora parece que salimos de la zona crítica. Nos vamos al 50%, la tuvo buena. Subo a la pregunta número 37 primero. Déjenme ver, no haberla corregido antes, no. Pregunta número 37. En un grupo de n más 8 personas, n son mujeres, 8 hombres. ¿Cuántos grupos de 6 personas se pueden formar si deben haber 3 mujeres? Y deben haber 3 hombres. Entonces dense cuenta, estoy armando comisiones, por lo tanto el orden no importa. Las 3 mujeres las tomo ¿de dónde? De n, ¿no? Mujeres. Entonces no es la combinación n3, por la combinación de 3 hombres, ¿de cuánto? De 8. No es 8, 3 combinado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, pero yo no me acuerdo bien como de esa como simbología, como si... Acuérdense que yo les dije que esta era la simbología de la prueba. Esta es la nomenclatura de la prueba. No es esa. Sí. Esa es la que aparecía en el libro. Y yo les indiqué que cuidado, que la combinatoria en la prueba real aparece escrita de esa forma. De esa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a la pregunta 36, que también la tuvo buena el 50% del curso. Un entrenador debe escoger 10 entre una docena de gimnastas. Está claro que es una comisión, es una delegación, por lo tanto el orden no importa. Si voy a mirar la combinación 10-12, eso es equivalente a la combinación 12-2. ¿Se acuerdan de eso, no? Como 10 más 2 es 12, la combinación es la misma porque había simetría. Entonces la combinación 12-2 no es 12 por 11 partido por 2 por 1. Simplifico esto por 2, me queda 6 por 11, 66. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sigo subiendo, subo a otra pregunta, que es la 31, déjenme verla, si no la he corregido antes. La corregí la 31 y le dije que tenía el 11% del curso. Disculpen, me miré la estadística equivocada, la tenía buena el 50%. La pregunta 31 ya la vimos, ¿no? Revísenla por cualquier cosa. Sí. Era esa, ¿no? Sí. La tuvo buena el 50% del curso, disculpen. Subo entonces a la pregunta 29. Déjenme ver si ya la corregí o no. No la alcancé a corregir esa. 29 la tuvo buena el 50% del curso. La figura adjunta, hay semicircunferencia D, E, F, por lo tanto esto es diámetro. El diámetro es 2. Va de 2 a 4, ¿no? ¿Vamos? Es homotética de la circunferencia, de la semicircunferencia ABC, diámetro 4. Entonces, si me fijo bien, hay una inversión de los sentidos, por lo tanto, la homotecia es negativa y es
2 es a 4 menos 1/2. Por lo tanto, la razón no es 1/2. 1 es a 2. Es negativa, no es positiva. ¿Estamos de acuerdo, no? Se invierte la figura. Hay una especie de reflexión respecto de este eje. Profe, ¿y cómo quedaría menos 1 es a 2? Exacto, menos 1 es a 2. O menos 2 es a 4, que es lo mismo. Simplificado es menos 1 es a 2, menos 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Como que no lo entiendo bien por qué es menos 1 es a 2 y no 1 es a menos 2. Porque dije, es lo mismo. Por favor. Ah, sí, por la fracción. Sí, Exacto, acuérdate que puedes jugar con el menos. sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces estamos de acuerdo que no es positiva. Sí. Entonces fíjense bien, la razón es 1 es a 2. ¿Qué distancia hay acá? 3, ¿no? Entonces no es 1, 2, abscisa del centro de homotesia es 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es paralelo al eje de las abscisas, ¿no? Entonces puede ser el centro de homotesia 1/2, 3. No. Falso. ¿Estamos de acuerdo? El homotético de A no es D. El homotético de F, de C, no es F. Entonces esa es falsa, ¿no? ¿Cuáles serán falsas? Todas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Entendieron lo que miré, no? No entendí el último. ¿Por qué? Fíjate bien, el homotético de A, al utilizar una homotesia negativa, a igual distancia, sentido contrario. El homotético de A es D o F. Que según yo era F. Fíjate bien, a igual distancia, sentido contrario, ¿sí o no? Si esto es 2, esto es la mitad. Entonces como que se da vuelta. Exacto. Y además el sentido es lo... Exacto. Acuérdense que, escúcheme, si la homotesia hubiera sido menos 1, hubiera sido una reflexión central, a igual distancia, sentido contrario. Por lo tanto, lo que está acá, lo voy a conseguir acá abajo, no acá arriba. ¿Vamos? Lo que está acá, lo voy a conseguir acá. Pero además había reflexión central y contracción. Si esto es 2A, esto es A. ¿Vamos? Sí. Entonces podría ser el homotético de A, F. No. Es D. F, C, A, D, E, D. Voy a seguir subiendo buscando porcentaje, 50%. La pregunta número 25. La tuvo buena el 50% del curso. Me dan un trapecio A, B, C, D, base A, B, D, C. Y me dicen que la razón entre DE y EB es 1 es a 3. Por lo tanto, al ser estos semejantes, la razón de las áreas es la razón de lados homólogos al cuadrado. Entonces la razón entre estas áreas es 1 es a 9. Es decir, si esto es A, esto es 9A. Y como esa área A es 6, el área nueva es 9 por 6, 54. ¿Están de acuerdo con eso?
¿Sí o no? Entonces, no hay duda, ¿no? Profe, me acordé de algo, de que ¿cómo era con los perímetros? La misma razón de los lados. Si es A, Sí, otro... Ajá. si esto es A, esto es 3A. Ah, ya. Si esto es B, esto es 3B. Si esto es C, esto es 3C. Por lo tanto, si este perímetro es P, esto es 3P. Ya. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Voy a la pregunta número 20. También la tuvo buena el 50% del curso. Según el gráfico, me dan, ahí están los ejes coordenados, me dan esa recta L, intersecta el eje de las abscisas, el 1 es una recta vertical paralela al eje de las coordenadas, perpendicular al eje de las abscisas. Y me piden el punto simétrico del punto P. Punto P coordenadas menos 3, 2. Respecto de la recta L. No es a igual distancia, sentido contrario. Mantengo la altura entonces 2. Esta distancia es 4. Entonces esta distancia es 4. 4 más 1, 5. 5,2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Entendieron cómo la vi? Yo no, profe. A ver, míralo en la pizarra. ¿Dónde dejé los rumores? Acá. Me dan un plano cartesiano. Me dan una recta L, perpendicular al eje de las abscisas, y corta el eje de las abscisas en el punto 1. Y me dan un punto P, coordenadas menos 3, 2. Y me piden el punto simétrico al punto P respecto de este eje. No es una simetría axial, entonces eso no es a igual distancia, sentido contrario, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso no es paralelo al eje de las abscisas. Ahí hay 90, ahí hay 90, ahí hay 90. Por lo tanto, la ordenada del simétrico P' no es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como es a igual distancia, sentido contrario de la recta, esta distancia D no es 4, entonces muevo, ¿sí? Entonces había que contar las distancias hasta L. Exacto. Ah, yo había contado hasta la R. Entonces esta distancia es 4, ¿no? Entonces esta distancia es 4. Entonces si esto es 1, esto es 4, la abscisa de ese punto no es 5. ¿Ahí lo entendieron? Sí. Sigo buscando entonces y me voy a la pregunta número 4. La tuvo buena el 25% del curso. Perdón, 50. Perdón, ya vi el 25, ya vi la 4, ¿no? Sí. Perdón, voy a la 50, la pregunta 8. Disculpe. Ahí sí. La pregunta 8 la tuvo buena
el 50% del curso. La expresión, ¿cuándo es un número real? Cuando el numerador es un real y el denominador es un real distinto de 0. Entonces, el 1 siempre es un real, no hay problema. Entonces, el denominador debe ser un real distinto de 0. Como esto es una raíz cuadrada, el argumento tiene que ser positivo, porque de esa forma esto es un real distinto de 0. Entonces, como el 2 es positivo, A menos B es positivo, eso me indica que el A es mayor que el B, o bien el B menos A es negativo. Entonces, si B menos A es negativo, ¿esto es un número real? Sí. De acá, lo que me están indicando es que 2A es distinto de 2B. Si 2A es distinto de 2B, el A es distinto de B. Pero con esta información, ¿logro asegurar que el A es mayor que el B o que el B es menor que el A con esa sola información? No. Por eso es una por sí sola. ¿La entendieron lo que miré, no? Salgo del punto crítico y me voy a las preguntas que tuvieron buena el 63% del curso. La primera de ellas era la pregunta número 2. Me indican que n es un número natural, n mayor que 3. Por lo tanto, n menos 3 es positivo. Por lo tanto, esto siempre es positivo. Esto va a ser positivo o negativo dependiendo del exponente. No se olviden, menos 1 elevado a n menos 3 es positivo cuando n menos 3 es par. Es decir, n es impar. Esto es menos 1 cuando n menos 3 es impar. Es decir, n es par. Y necesito que esto sea un entero positivo. Esto es positivo, entonces, cuando n es par. Perdón, cuando n, disculpen, es impar. Eso es positivo, ¿no? Entonces, dense cuenta. Si me indican que el n es impar y es mayor que 3, esto es par. Un número par partido por 2 siempre es un entero. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto siempre es un entero positivo. Esto es positivo, 1, por lo tanto, esto es un entero positivo cuando el n es impar y mayor que 3 natural. ¿Estamos de acuerdo? Si el n es par, de ninguna forma. Si el n es múltiplo de 5, no, porque al ser múltiplo de 5 podía ser par o impar. Entonces, 2 por sí solo. ¿Entendieron lo que miré ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Algo así, no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Qué parte? Desglósalo en la pared. O sea, perdón, en la pizarra. Me preguntan menos 1 elevado a n menos 3 por n menos 3 partido por 2. ¿Cuándo esto es un entero positivo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sabemos? Que el n es un natural, n mayor que 3, por lo tanto n menos 3 es
positivo. Acabo de mirar que esto es positivo. Falta mirar que es un entero. Entonces, n menos 3 partido por 2 pertenece a los enteros. ¿Cuánto? Cuando n menos 3 pertenece a 2 por los enteros, es decir, n menos 3 es par. ¿Cuándo el n menos 3 es par? El 3 es impar. Para que al sumarlo de par le debo sumar un impar. Eso me indica que el n debe ser impar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es positivo y es un entero cuando el n pertenece a los impares. Entonces debo verificar esto. Eso siempre es un entero, pero podía ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué observo? Menos 1 elevado a n menos 3 es 1 cuando n menos 3 es par, es decir, el n es impar. Y es negativo cuando n menos 3 es impar, es decir, n es par. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si el n es impar mayor que 3, entonces esto siempre es un entero positivo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Es que yo solo leí por el chat, entonces no sé si... Ahí puso que sí. Ya, ok, gracias. Fíjense bien entonces. Si el n es par, está claro que no. Si el n es impar mayor que 3, sí. Si el n es múltiplo de 5, no. ¿Por qué? Porque al ser múltiplo de 5, no me han dicho si es par o impar. Por eso era el 2. ¿Se les aclaró entonces el por qué no? La persona que tenga la duda, responda por el chat, por favor, y me avisan. Puso que sí. Bien. Subo entonces ahora a otra pregunta que estuvo en el 63% de bueno. La pregunta número 7. Me dicen que A es un número racional, B es irracional. Entonces, A por B siempre es irracional. No. ¿Por qué? Porque si el A es 0, el 0 es un racional y 0, por lo que sea real, siempre es 0. La excepción, el A igual a 0. Por eso es falso. A partido por B al cuadrado es siempre irracional con A distinto de 0. No. ¿Por qué? Porque es cierto, si el A es distinto de 0, todo depende de lo que sea el B. Si el B era raíz cuadrada de 2, B al cuadrado es 2. Por lo tanto, eso sería un racional. Por lo tanto, eso no siempre es correcto. A partido por B, siendo B irracional, el irracional siempre es distinto de 0, y real partido por real distinto de 0 siempre es un real. La única correcta era el planteamiento 3. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, la división de un racional dividido en un irracional puede dar... ¿Cuál es? ¿Qué puede O dar? irracional, Ah, ya. dependiendo de lo que sea el B. Fíjate bien, si el B era raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, ¿no?
¿sí? Irracional partido por racional distinto de 0 es racional. Por lo tanto, siempre es irracional, no. Dependía de lo que fuese el b. El b estaba al cuadrado. Profe, ¿y la multiplicación de irracionales era siempre, podría ser? Depende. Fíjate bien. Es que habían como posibilidades. Sí, depende de los números que Bueno, tomes. Si tú tomas raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. Es racional, ¿no? Si tú tomas raíz de 2 por raíz de 3, eso es raíz de 6 y sigue siendo irracional, racional. Depende de qué números tomes. ¿Vamos? Ya, sí. O, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2. Eso es 1, ¿no? Y estos son irracionales distintos. ¿Vamos? Porque eso que te queda, 2 partido por 2, 1. Depende de los irracionales. Sí. Voy entonces ahora a la pregunta número 14. Me dan esa inecuación. Como 4 y 2 son positivos, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 4. Es positivo, multiplico todo por 4. 2x más 5 partido por 4 me queda 1, me queda 2x más 5. 4 partido por 1, 4 por 5, 20. 2 partido por x por 4 me queda 2 por x, 2x. 4 partido por 1, 4 por 2, 8. Entonces, si me fijo bien, 2x se anula, me queda menos 15 mayor que menos 8. Y el menos 15 es menor que el menos 8, por lo tanto, conjunto solución fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sigo subiendo entonces. Pregunta número 28. Si a un triángulo rectángulo, cateto 6, 8, se le aplica una homotecia razón 2, el área del nuevo triángulo no se cuadruplica porque es la razón al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se olviden que la razón de homotecia en valor absoluto es la razón de semejanza. Por lo tanto, el área de ese triángulo, ¿qué sería? 6 por 8 partido por 2, 24. Eso lo multiplico por 4 porque la razón homotética es 2, 96. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y acá te escucho. ¿Por qué salía el 4? Porque acuérdate, Se me fue esa regla. acuérdate lo siguiente. La razón homotética en valor absoluto es la razón de semejanza. Figuras homotéticas son figuras semejantes. ¿Estamos de acuerdo? Y el área de una con otra, la razón de las áreas no es la razón de los lados homólogos al cuadrado. Sí. ¿Y la razón cuánto es? 2. Al cuadrado. Para 4. Ah, ya.
¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Gracias. A ver, en la estadística del curso ya analicé lo que estaba bajo crítico, bajo el 70% de buenas. ¿Necesitan que corrija alguna otra pregunta? La 24, profe. Miro la 24. Me dan esto formado por dos semicircunferencias. Voy a suponer que eso es diámetro. ¿Estamos? Por lo tanto, el radio mayor es 4, el radio menor es 2. Y como es el perímetro, es la suma de sus contornos. La longitud de una semicircunferencia no es rpi, entonces 4 por pi me da esa longitud, 2 por pi me da esa otra longitud, más ese contorno, 2 más 2, 4. Eso no es 6 pi más 4. ¿Estamos de acuerdo? No entendí eso, lo que sale ahí. A ver. Radio. ¿Estás de acuerdo conmigo que la longitud de la circunferencia es 2 rpi? ¿Sí o no? La longitud de ese arco no es la mitad, no es rpi. Sí. Entonces fíjate bien, ese radio no es 4, Sí. entonces esa longitud de ese arco no es 4 pi. Sí. Suma, ahora longitud de ese arco, ese radio no es 2, Sí. entonces eso no es más 2 pi. Cierro ese contorno no es 2 más 2, 4, Sí. entonces no es 6 pi más 4, Sí. ahí entendiste, ¿no es cierto? Sí. ¿Algún otro ejercicio que necesiten que corrija, que mire? ¿El 9, profe? Voy al 9. Puedo acá arriba factorizar por 3. Eso no es cuadrado del binomio. Y acá abajo puedo factorizar por 6ab. Saco 6ab, no me queda a más b. Entonces puedo factorizar, simplificar el 3 con el 6, 2. Simplifico este cuadrado del binomio, a más b al cuadrado con a más b. Me queda entonces a más b partido por 2ab, ¿no? Sí. Quería verificar si la operación que había hecho estaba buena. ¿Algún otro ejercicio que nos salga o que necesiten verificar? ¿Cuál, perdón? ¿Alguna otra duda? El 6, profe. El 6. No se olviden que debo chequear la lista, los que se incorporaron después que pase la lista, no se vayan. Voy a mirar el 6. Raíz cuadrada de 10. B es 11 partido por raíz cuadrada de 11. Racionalicen, multipliquen y dividan por raíz de 11. Raíz de 11 por raíz de 11, 11. 11 partido por 11, 1, me queda eso.
Entonces, esto, el 3, no es raíz cuadrada de 9. Entonces, como 11 es mayor que 10, 10 es mayor que 9, B es mayor que A es mayor que C. Me piden de menor a mayor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta materia de raíces es la materia que vamos a ver la próxima semana, que todavía tengo dudas si verlo en una o en 2 clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿A quiénes debo colocar presente? ¿Quiénes se